Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Hoy, en Un Café con Historia, hablaremos con historiadores especializados en la Segunda Guerra Mundial. Los temas a los que nos referiremos son la Italia fascista de Mussolini, el nazismo de Hitler y Rusia a manos de Stalin. En primer lugar, nos dirigimos a Elisa Leguere, Blanca Solís Muñoz, las cuales nos informan de la Italia desde 1922 hasta 1939. Hola Elisa, ¿cuáles fueron las causas del fascismo? Buenos días. Había tres causas del fascismo: el temor de la burguesía capitalista al contagio revolucionario, el descontento de las clases medias empobrecidas y la fuerte atracción ejercida por una ideología nacionalista. ¿Y cuáles eran sus características? Había cuatro características del fascismo: un sistema política, una política economía, una política social y una política propagandística. Había 5 ideologías organizadas por los diferentes grados del extremismo: el nacionalismo desmedido y supremacista, el imperialismo agresivo, estatalismo anti-individualista, antiparlamentarismo y el anticomunismo. Todos tenían los mismos valores fundamentales: la disciplina respecto a la jerarquía, obediencia de los superiores y la fuerza física, la violencia y espíritu guerrero. ¿Quiénes eran los apoyos y bases sociales del fascismo? Fueron los grandes capitalistas y terratenientes, el amplio sector de la policía y ejército y la amplia clase social media. Muchas gracias. Blanca, ¿cómo se creó el régimen fascista? Por el malestar sumado a la rebeldía, en 1921 surgió el Partido Nacional Fascista. Su líder era Benito Mussolini, el cual obtuvo plenos poderes del Parlamento italiano y ejerció una dictadura de hecho. En 1924 ganó las elecciones el Partido Fascista. El socialista Matteotti denunció los abusos del partido y unos días después fue asesinado por un grupo de camisas negras. Tras las elecciones se promulgaron las leyes fascistísimas. Mussolini tenía todos los poderes, pero el Estado intervino en la economía. También se hizo un adoctrinamiento de la sociedad. El Estado fascista restableció las relaciones entre Italia y la Santa Sede con el Pacto de Letrán, el cual declaró la Ciudad del Vaticano como Estado independiente. ¿Y cómo se relacionan Hitler y Mussolini? El triunfo del nazismo y la admiración de Hitler por Mussolini ayudaron a las relaciones entre ambos países. Esto influyó a la política exterior italiana. Invadió Etiopía y Albania. Italia y Alemania apoyaron al bando del general Franco en la Guerra Civil Española. Se configuró el eje Roma-Berlín y Alemania e Italia acordaron apoyo mutuo en caso de guerra. Una de las consecuencias de esta relación fue la promulgación de leyes raciales fascistas, pero nunca llegaron a los extremos del nazismo. Muchas gracias a las dos. Ahora hablaremos con Miguel Ángel Vázquez, Jorge Francisco Ramírez Franco y Juan López Morales, los cuales nos hablarán del papel de Alemania del siglo XX en la Segunda Guerra Mundial. Cuéntanos, Miguel Ángel. ¿Qué era el imperialismo expansionista alemán? En el imperialismo expansionista, en 1935 se invadió Etiopía. En octubre de 1936, un tratado de amistad entre Italia y Alemania configuró el eje Roma-Berlín. En abril de 1939 se invadió Albania y en mayo de 1939 se afirmó el Pacto de Acero entre Italia y Alemania. Se fundamentaba en 3 principios la Alemania nazi de Hitler: la superioridad de la raza aria, un antisemitismo y el derecho del pueblo alemán al espacio vital. Una pregunta, Juan. ¿Cómo surgió el nazismo? En noviembre de 1918, cuando la derrota de Alemania en la Gran Guerra parecía segura y la situación del país era insostenible, una revolución encabezada por las fuerzas de la izquierda acabó la monarquía imperial. La nueva República de Weimar se reunió en la asamblea que elaboró la Constitución de 1919. Tuvo una vida corta y muy complicada desde sus comienzos, por la inestabilidad política, la agitación social y las dificultades económicas. La derecha nacionalista difundió el mito de puñalada por la espalda. Un grupo político nacionalista importante se llamaba Partido Obrero Alemán, fundado en 1919. Hitler, cuando se unió, eran casi 50 solamente. En 1920 se refundó como Partido Nacionalista Obrero Alemán, nazi.
En 1921, Hitler fue elegido presidente y creó la primera milicia armada del partido, la Sturmabteilung, cuyos miembros eran conocidos como camisas pardas. En 1923, Alemania atravesaba su momento más crítico. ¿Y cómo afectó esto? Porque claro, Alemania estaba pasando por una gran depresión. La crisis de 1929 y la Gran Depresión afectaron con especial intensidad a Alemania. En consecuencia, el número de parados alcanzó en 1932 la cifra de casi 6 millones. El partido nazi vio crecer de forma espectacular sus apoyos y fue aumentando su número de escaños parlamentarios en las sucesivas elecciones. Jorge, a partir del fin de la República, ¿qué pasó con el nazismo y el Estado alemán? En enero de 1933 presionaron a Hindenburg para que nombrara a Hitler canciller. Así comenzó la transformación de la República de Weimar en la dictadura nazi, mediante los siguientes procedimientos. Hitler disolvió el Parlamento. Antes de las elecciones se incendió el edificio del Reichstag y Hitler acusó a los comunistas de haberlo provocado. En marzo de 1933 el partido nazi fue el más votado en las elecciones, pero aún así Hitler obtuvo plenos poderes del Parlamento días después. ¿Y con respecto al orden político? Se implantó un régimen totalitario. El Führer acaparó todos los poderes, el Parlamento Reichstag fue privado de poder legislativo y se prohibieron todos los partidos excepto el nazi, y a su vez se levantaron campos de concentración. En cuanto a la economía, se sometió a un estricto dirigismo del Estado, que fueron dos, el Frente de Trabajo como sindicato único, y se aplicó una política orientada a la autarquía. Se formó un adoctrinamiento en la sociedad con medidas como el control de la enseñanza, la clasificación de los jóvenes de la juventud hitleriana y la Liga de las Muchachas Alemanas. Posteriormente, para fomentar la pureza de la raza alemana, se tomaron dos medidas: la esterilización forzosa si poseían algún tipo de discapacidad y se alentó el antisemitismo u hostilidad a los judíos. Y por último, Miguel Ángel, a partir de ahí, ¿qué fue de la corriente nazi? En el expansionismo nazi, el Gran Reich estuvo detrás de tres objetivos prioritarios: la revisión del Tratado de Versalles de 1919, el pangermanismo y la extensión del espacio vital. Hitler desplegó tropas en Renania, anexionó Austria, invadió Sudetes, ocupó Checoslovaquia y obtuvo la región de Memel. Alemania hizo pactos y alianzas, como por ejemplo con la Italia fascista de Mussolini, el Tratado de Amistad y el Pacto de Acero. Con Japón firmó el Pacto Anticomintern y con la Unión Soviética firmaron un tratado de no agresión. Aparte, Alemania intervino en la Guerra Civil Española. Muchas gracias a los tres. Por último, nos encontramos con especialistas sobre la Rusia de Stalin, Fernando Solís y Pablo Beñato. Fernando, cuéntanos qué fue de la dictadura y la posterior sucesión de Lenin. Entre los años 1924 y 1953, la Unión Soviética fue gobernada por Stalin, por lo que este periodo se conoce como el stalinismo. Tras una grave enfermedad, Lenin se había ido retirando de la actividad política desde 1922 y había previsto para su sucesión una dirección colegiada en la que destacaban dos figuras principales: Trotsky, partidario de una mayor democracia en el partido y defensor de la tesis de la revolución permanente; Stalin, partidario de un Estado fuerte, controlado por la cúpula de un partido sin brechas y defensor de la tesis del socialismo en un solo país. Era desde 1922 secretario general del Partido Comunista. Y Peñato, uno de los temas que se sigue hablando a día de hoy y donde más hincapié se da en los institutos de la dictadura del terror es ese mismo tema. ¿Qué ocurrió para que fuese tan importante? Lenin había sido la máxima autoridad del Estado soviético, por su cargo de presidente del Consejo de los Comisarios del Pueblo. Pero desde que Stalin, el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, ejerció de hecho la jefatura real del Estado, teniendo la siguiente estructura: el Congreso del PCU, máximo órgano de decisión; el Comité Central del PCU, órgano permanente de decisión entre congresos; el Politburó, el máximo órgano de decisión del PCU; el secretario general, el líder del PCU. El régimen dictatorial de Stalin se construyó sobre dos bases fundamentales: el culto a la personalidad del líder supremo y una política de brutal represión y de terror. Los instrumentos que utilizó Stalin para imponer su política del terror fueron el NKVD, el Gulag y las purgas. Y con respecto a la Constitución de 1936, ¿qué nos puedes hablar? Representó la consolidación del régimen soviético y se mantuvo en vigor durante 40 años, hasta 1977. Esta constitución ofrecía una imagen amable y democrática del sistema político. La organización política
era la de un Estado federal, compuesto por un conjunto de repúblicas federales. Los órganos superiores de poder para toda la Unión eran el Soviet Supremo de la URSS, el Soviet de la Unión, el Soviet de las Nacionalidades, el Presidium del Soviet Supremo de la URSS, el Consejo de los Comisarios del Pueblo de la URSS y el Tribunal Supremo de la URSS. Esta Constitución establecía la misma estructura para cada una de las repúblicas federales. Fernando, Alemania sufría una gran crisis económica por las deudas de la anterior guerra. ¿Qué fue de la economía? Se adoptaron dos medidas simultáneas y complementarias, los planes quinquenales. En este sistema se fijaba qué se debía producir, cómo y cuánto, mediante planes quinquenales. Este sistema se mantuvo hasta el final de la Unión Soviética en 1991. Y la colectivización de la agricultura. A finales de 1929 se aplicó una política de colectivización de la tierra. Esta política supuso la creación de dos modelos de propiedad socialista. La granja soviética era una explotación agrícola donde los campesinos y administradores trabajaban como asalariados. Y la granja colectiva se diferenciaba de la granja colectiva en que solo la tierra y la maquinaria eran propiedad del Estado. Muchas gracias a los dos y muchas gracias y hasta aquí la retransmisión. Nos han quedado claras las causas que desembocaron en la Segunda Guerra Mundial. Espero que nos haya servido de reflexión para saber la dureza de aquellos tiempos y que gracias a esos conflictos nos han dado la seguridad que tenemos en nuestros días. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.